Detrás del enorme imperio que UFC ha construido, se encuentra un hombre muy conocido, Dana White, el presidente de UFC. Él es el rostro de la compañía, presente en conferencias de prensa y encargado de anunciar las noticias más relevantes. Es difícil imaginar a otro director de una organización deportiva tan involucrado en el negocio como él. La UFC probablemente no sería lo que es hoy, o incluso podría no existir sin su aporte. Hoy te explicaré por qué Dana White es crucial para el funcionamiento de UFC y cómo llegó a ser presidente de esta gran empresa. Primero que nada, Dana White no fundó UFC, sino que la salvó. Actualmente, UFC es la empresa líder en artes marciales mixtas, sin casi ninguna competencia, pero no siempre fue así. Tampoco fue creada con la intención de convertirse en lo que es hoy. Inicialmente, UFC comenzó como un torneo para determinar cuál era el arte marcial más dominante. Aquí es donde entra el apellido Gracie, los mayores exponentes del Jiu-Jitsu a nivel internacional, quienes llevaron este deporte a Estados Unidos. Con el objetivo de compartir su arte marcial, comenzaron a grabar DVDs titulados Gracie in Action, que mostraban cómo vencían a luchadores de otras disciplinas, a pesar de ser más pequeños que sus oponentes. Estos videos ganaron popularidad y llegaron a manos de Art Davie, un reconocido mercadólogo que vio la oportunidad de organizar un torneo para determinar el arte marcial más dominante. Se acercó a los Gracie, formaron una asociación y así nació el Ultimate Fighting Championship, UFC, un torneo que se convirtió en la gigante organización que conocemos hoy. En este torneo, peleadores de distintas disciplinas se enfrentarían en rondas eliminatorias para determinar cuál era el arte marcial más efectivo en un combate real. Cualquier persona que dominara un arte o deporte de contacto podía inscribirse para competir contra otros participantes y ver quién salía victorioso. La primera edición del torneo se realizó en 1993 en Denver, Colorado, y fue sorprendente lo rápido que UFC creció en tan poco tiempo. El formato del torneo era bastante sencillo. No había reglas, no había límite de tiempo, y no importaba el peso de los participantes. Solo dos peleadores en una jaula, luchando hasta que uno se rindiera o quedara incapacitado. Aunque hoy en día las MMA pueden parecer violentas, en aquel entonces lo eran aún más. Royce Gracie se destacó en este torneo y ganó la primera edición de UFC, dominando a peleadores mucho más grandes y fuertes que él con su jiu-jitsu. El evento fue un éxito, con 90.000 ventas de pay-per-view para ser el primer evento, lo que no estuvo nada mal. Inicialmente se planeó como una exhibición única, pero debido al gran éxito, decidieron continuar con UFC 1, UFC 2, UFC 3, UFC 4 y así sucesivamente. Sin embargo, eventualmente surgieron problemas. La brutalidad del torneo era demasiado para la televisión nacional, que en ese momento era el medio de difusión más grande. Al igual que hoy en día se censuran o desmonetizan videos con temas fuertes en las redes sociales, lo mismo ocurrió con UFC. Para 1996, el torneo ya estaba prohibido en varias ciudades de Estados Unidos y se enfrentaba a serias dificultades. Debido a las dificultades para transmitirlo en televisión nacional, los fundadores decidieron vender sus acciones y parecía que UFC sería algo pasajero. Sin embargo, todo cambió con la llegada de Dana White, el genio detrás de UFC, conocido como la voz de mando de la organización y un multimillonario. Dana White proviene de la clase trabajadora y tiene una historia de éxito que comenzó desde abajo. Su infancia fue difícil, con un padre alcohólico y una madre ausente que tenía que trabajar para mantener a él y a su hermana. Su pasión por los deportes de combate comenzó en la adolescencia y a los 17 años empezó a practicar boxeo, aunque nunca llegó a ser profesional. Dejó la universidad en un par de ocasiones, ya que no era lo suyo, algo que parece ser común entre los millonarios de generaciones anteriores. White comenzó a tomar trabajos ocasionales, incluyendo el de botones en un hotel, donde trabajó por un tiempo para pagar sus deudas hasta que decidió renunciar para seguir su sueño de dedicarse al mundo de la pelea. Aunque no sabía cómo lo haría, estaba convencido de que quería vivir del mundo de las peleas, viéndolo como un negocio muy rentable. En entrevistas y conferencias,
Dana White ha mencionado que el deporte de la pelea es el único que funciona a nivel internacional en todo el planeta. Aunque el fútbol es popular en América Latina y Europa, la pelea tiene un alcance global único. En Estados Unidos, el fútbol americano es popular, pero no tanto en otras partes del mundo. De manera similar, el rugby y el hockey son populares en algunos países, pero no en otros. Sin embargo, las peleas tienen un carácter primitivo que nos viene desde nuestros ancestros. Incluso sin conocer las reglas del deporte, es fácil entender quién gana y quién pierde en una pelea, lo que le da un alcance global único. Dana White comenzó a impartir clases grupales de boxeo, enfocadas más en quemar calorías y hacer cardio que en la técnica de boxeo en sí, similares a las clases de Fit Combat que se conocen en algunos países. Su negocio fue creciendo y empezó a alquilar gimnasios locales para sus clases, convirtiéndose en un negocio rentable. Sin embargo, enfrentó problemas graves cuando la mafia intentó extorsionarlo, exigiendo dinero para permitirle trabajar en la ciudad. White ignoró las amenazas hasta que recibió una llamada en su casa advirtiéndole que tenía hasta el mediodía para pagar o enfrentaría consecuencias. En ese instante, colgó el teléfono, llamó a una aerolínea, compró un boleto a Las Vegas, ya que vivía en Boston en ese momento, y se mudó allí el mismo día. En Las Vegas, el destino jugó a su favor. Los hermanos Fertitta, antiguos dueños de UFC y amigos de la infancia de Dana White, se reencontraron con él en una boda. Tras conversar, mostraron interés en el negocio de las peleas, lo que eventualmente llevaría a la formación del imperio que UFC es hoy en día. El negocio de Dana White comenzó a florecer cuando los hermanos Fertitta comenzaron a entrenar con él y a establecer relaciones comerciales. Se asociaron en el ámbito del boxeo hasta que se les unió una figura clave, un ex peleador de artes marciales mixtas y cinturón negro en Jiu-Jitsu, muy amigo de Dana White. Este les presentó el Jiu-Jitsu a los Fertitta y a White, quienes quedaron fascinados por el arte marcial. Comenzaron a entrenar juntos y se obsesionaron con las artes marciales mixtas. Como buen hombre de negocios, Dana White quería monetizar esta pasión. Vio potencial en un negocio en crecimiento y comenzó a ser manager de peleadores, representando a algunas de las mayores leyendas de UFC en aquel momento, como Tito Ortiz y Chuck Liddell. Dana White se sumergió cada vez más en este mundo, asistiendo a eventos y aprendiendo cómo funcionaba la empresa. Un día, por casualidad, se encontró con los estados financieros de UFC y descubrió que la empresa matriz estaba en bancarrota. Sin pensarlo dos veces, les propuso una oferta para comprar UFC. Los Fertitta, siendo millonarios y dueños de casinos en Las Vegas, tenían el capital necesario. Ofrecieron $2 millones por la compañía y la oferta fue aceptada. Los Fertitta obtuvieron el 90% de la compañía, mientras que Dana White recibió el 10% y el puesto de presidente. Así se convirtieron oficialmente en los dueños de UFC. Pero no todo fue fácil. UFC estaba en quiebra, por lo que enfrentaron grandes desafíos para revitalizar la compañía. Los hermanos Fertitta y Dana White, tras adquirir UFC, se enfrentaron a un desafío masivo, ya que la empresa estaba prácticamente en la bancarrota y solo habían comprado el nombre y un viejo octágono. UFC tenía problemas de aceptación y dificultades para conseguir patrocinadores. Para 2004, los Fertitta habían invertido más de $40 millones sin lograr rentabilidad y estaban considerando vender la compañía. Sin embargo, Dana White no estaba dispuesto a rendirse y convenció a los Fertitta de hacer una inversión final de $10 millones para financiar un nuevo proyecto, el reality show The Ultimate Fighter. Este programa, que enfrentaba a dos equipos de peleadores en una casa sin contacto con el exterior, fue un éxito rotundo, atrayendo a más de 1 millón de espectadores y revitalizando el interés en UFC. La primera temporada culminó con una pelea histórica entre Forrest Griffin y Stephan Bonnar, conocida como la pelea que salvó a UFC, que capturó la atención de los espectadores y llevó a la renovación del contrato con la cadena de televisión que transmitía el programa. A partir de ahí, el deporte experimentó un crecimiento exponencial y UFC adquirió a sus principales competidores, Pride y Strikeforce, consolidándose como la empresa líder en artes marciales mixtas.
En 2011, UFC firmó un lucrativo acuerdo de transmisión con Fox Sports, lo que demostró la rentabilidad y el éxito de la compañía. En 2016, los hermanos Fertitta decidieron vender el 90% de UFC por $4.000 millones, el trato más lucrativo en la historia de los deportes. Sin embargo, una condición crucial para la venta era que Dana White continuara como presidente de UFC, demostrando la importancia vital de su liderazgo para la empresa. A pesar de los escándalos en su vida personal, Dana White ha sido fundamental en el éxito y crecimiento de UFC, convirtiéndola en una potencia global en el mundo de las artes marciales mixtas.